Ok. Ahora sí. Ahora sí. Yo quiero decir algo antes de empezar. ¿Me da permiso, Alex? Ya, una vez más, quería agradecer las mujeres porque se han mostrado que realmente se interesan. Y la verdad que me da, no sé qué decir de los hombres, nadie participa, no hay hombres. Deberíamos cambiar eso. Y las mujeres que son casadas o tienen pareja o no sé, en la situación que están, pueden hablar con sus esposos de alentarlos para poder estar por lo menos en el próximo, porque la palabra de Dios es buena. Y todos aprendemos y edifica nuestro ser, nuestra relación con el Señor y nuestra relación con nuestra esposa. Así que eso, tenía que decirlo porque de verdad es algo que me queda en el corazón. Eso, que Dios les bendiga. Ya. Súper, muchas gracias, Diego. ¿Me escucho bien? ¿Se ve bien la presentación? Sí. Súper. Hoy día me corresponde a mí comenzar con, o compartir en realidad. Y cuando pensamos en este curso, pensamos en varias temáticas. Perdón, estoy como súper encima de la cámara. Ahí sí. Pensamos en varias temáticas que queríamos desarrollar a lo largo de este curso cortito, porque sentíamos como la necesidad de tocar algunas temáticas que son relevantes, algunas temáticas que son tratadas de manera superficial cuando hablamos en la iglesia, y son tratadas de manera superficial porque en realidad forma parte del cotidiano de un cristiano. Forma parte de lo que un cristiano hace de manera regular y este tema de la rendición es súper habitual, es súper cotidiano, pero la verdad de las cosas es que re pocas veces lo tomamos y cuando lo tomamos le damos una connotación que es un poco distinta a la connotación que nosotros sentimos de parte de Dios de darle, porque en realidad cuando nosotros hablamos de rendición, y de hecho la primera PPT lo dice, en nuestro contexto sociocultural, en nuestro contexto de iglesia, la palabra rendirse está asociada siempre con una connotación altamente negativa. Y esto sucede porque la asociamos directamente con la renuncia y con el perder. Y la verdad de las cosas es que en nuestra cultura occidental, perder no es muy grato, no es muy ameno. De hecho, nuestra cultura se nos insta a ganar todo el tiempo, se nos insta a ser los mejores todo el tiempo. Y si bien es cierto, esto no es malo, no necesariamente es malo, hace que nuestra vida cotidiana asuma algunas realidades que no son tan reales. Y la verdad de las cosas es que, etimológicamente hablando, cuando nosotros hablamos de rendirnos o de rendirse, estamos hablando de devolver o de dar a alguien o a uno lo que le corresponde. Esta palabra viene del latín redere, que imagino que se dice así, pero el punto está en que cuando nosotros hablamos de rendición, evidentemente también estamos hablando de perder, evidentemente estamos hablando de renunciar,
pero en el contexto original no se refiere solamente a perder algo, sino que se refiere a devolver a alguien lo que le corresponde. De hecho, otra de las acepciones de la palabra rendir tiene que ver con, nosotros la usamos como rendir cuentas o rendir honores. Y cuando nosotros rendimos honores, por ejemplo, nosotros no estamos perdiendo algo, sino que en realidad estamos reconociendo a alguien. Y en este contexto significa dar a alguien honor. Y como les decía, nosotros culturalmente hemos estigmatizado la palabra rendirnos o rendirse, pero la verdad de las cosas es que toda nuestra vida es resultado de decisiones que hemos tomado en el pasado y que nos hacen llegar al día de hoy. Y estas decisiones involucran necesariamente haber renunciado a algo con el objetivo de ganar otra cosa. Entonces, vamos a hacer al principio una pequeña actividad práctica antes de revisar versículos, antes de revisar otras cosas. Y esta actividad consiste en, primero que todo, pensar en qué decisiones hemos tomado en el 2021 y que ya están dirigiendo nuestra vida en el 2022. Y pensando en estas decisiones, es que los voy a invitar a enumerar todo aquello a lo que este año han renunciado en estos 11 días que ya llevamos del 2022, a qué cosas han renunciado para alcanzar algunas otras cosas. Por ejemplo, en mi caso, como ustedes saben, me fui de Puerto Montt, me vine a una base acá de Jucum en Pichilemu y me voy prontamente, Dios mediante, a otra base de Jucum, pero en México. Y esta fue una decisión que tomé en el 2021, de hecho la tomé en el 2020, y yo debí renunciar a, por ejemplo, mis vacaciones, renuncié también a mi trabajo para poder dedicarme a lo que sentía de parte de Dios hacer para este año. Otra cosa que he tenido que rendir, en mi caso particular, ha sido el renunciar a estar en contacto con mi familia, si bien nos vemos por redes sociales y nos vemos por videollamada. Renuncié al contacto físico, al estar cerca el uno del otro, para obtener o para construir lo que Dios me estaba empujando a tener este año. Dejo el micrófono abierto para quien quiera compartir qué decisiones ha tomado en el 2021 y qué cosas ha renunciado ya en estos 11 días del 2022 para hacer bien práctico esta enseñanza y para darnos cuenta que en realidad todas las cosas que nosotros hacemos son renuncias y pueden ser una renuncia grande, así como las renuncias que yo les estoy contando, pero también pueden ser unas renuncias quizás, no sé si menos significativa es la palabra, pero sí quizás que tengan un impacto quizás menor en nuestra vida como a grandes rasgos, pero que sí implican el morir a mí mismo y el morir a algo de mi carácter. Por ejemplo, yo hace menos de 24 horas tuve un problema con alguien de acá del staff. Tuvimos un desencuentro y yo debí morir a tener la razón para poder ganar la relación, aunque yo tenía la razón. Gracias a Dios el conflicto fue resuelto muy sabiamente porque la persona con la que tuve este conflicto también decidió rendir su orgullo para ver que estaba siendo confrontado y gracias a Dios esta situación salió en buenos términos. Pero en ambos casos debimos renunciar a nuestro orgullo, debimos renunciar a tener la razón y el objetivo era perder
algo, pero para ganar algo mejor. En este caso, Paulita nos dice en el chat, yo rendí parte de mi tiempo con mis hijos para trabajar más y así poder arreglar planes familiares futuros. Bacán, muchas gracias. Antes de que comience a mencionarlos dedocráticamente, no sé si hay alguien que quiera compartir qué cosa ha tenido que rendir en estos 11 días que llevamos del 22. Yo, Alex, alguien levantaba la mano. Dale nomás. Ya, mira, el año pasado yo decidí dejar de estudiar lo que estaba estudiando. Estudiaba interpretación musical en Santiago, para estudiar otra cosa que tenga más empleabilidad, porque mi carrera no tenía mucha empleabilidad a nivel nacional e internacional, igual está un poco difícil. Entonces igual tuve que renunciar a eso, algo que había invertido en 4 años. Y este año, en estos 11 días, yo estudiaba en Santiago y como que tenía mi autonomía y todo. Y estoy viendo como estudiar acá en Puerto Montt y es como igual morir a mi autonomía, como al vivir sola, al tener mis tiempos y vivir con mi familia es muy distinto. Entonces estoy como rindiendo eso, esa parte como de mi vida. Pero eso, no sé si se entiende. Súper. Sí, súper. Muchas gracias, Annelise. ¿Alguien más quiere compartir qué ha tenido que rendir en estos 11 días a partir de decisiones que tomó en el 2021? Hola, yo. Dale nomás. Perdón, venía escuchando en el auto. Sí, no sé cómo decirlo, pero a lo mejor ahí me pueden apoyar, porque pasa que ayer, ay, no soy yo, ¿cierto? No, el sonido no. Ya, No, pasa no que sé. ayer estábamos avanzando con unas chiquillas el discipulado de la casa de mi padre, que de por ciento, paréntesis, es hermoso. Y fue súper fuerte lo que pasamos ayer, porque, bueno, todas llorando, máximo momento de perdón. Entonces fue como un proceso de perdonar, como muchas como heridas que nosotras teníamos como con nuestro padre, a lo mejor terrenal, y en este caso a mí me pasó eso. Entonces yo creo que ahí fue algo que yo rendí, no sé cómo explicarlo, pero a lo mejor me pueden apoyar, como el hecho de tener como esta ira o esta rabia o este rencor en mí, y poder rendirlo y entregárselo a Dios, y gané, y gané mucho. Entonces igual han pasado pocos días, pero ha sido súper bueno, de mucha bendición. Súper. Muchas gracias, Nara. ¿Alguien más quiere compartir qué cosas ha tenido que rendir este año y que ha renunciado por causa de una decisión que tomaron en el 2021 o tal vez antes, para solo como demostración práctica que la rendición es algo que nosotros hacemos cotidianamente, que la rendición en realidad no se trata de un evento aislado en nuestra vida cotidiana, que no se trata de un evento aislado de nuestro cristianismo, sino que en realidad constantemente vivimos rindiendo cosas en pos de alcanzar otras. Vamos con dos más. No sé si alguien más por ahí se anima antes de que empiece con el dedo. Yo puedo. Dale. También. Súper, vamos con Kate y después con Elisa. Ya. Cuando Alex habló, yo estaba pensando y dije, no he hecho nada nuevo. y justo Dios me empezó a hablar de hace una o 2 semanas atrás. Yo el año pasado tomé un trabajo que en su tiempo me ayudó bastante, y trabajaba solo los sábados. Y de repente me llamaban entre semanas.
Y lo que dejé de hacer es que cuando me llamaban entre semanas, dejé de preguntarle a Dios cómo será bueno, no será bueno. Y eso ocupaba mucho tiempo en el cual yo podía estar invirtiéndome en cosas de Dios, ya sea mis momentos personales con Dios o en la iglesia también. Y después yo llegaba cansada. Entonces, este año me llevó así ahora al inicio, unas 2 semanas atrás, como a cuestionármelo. Y me dijo así como, ya no más eso. Y no más de pedir horas extras o días extras, porque ya tienes que dejarlo. Y yo, ok, y a los días la persona me llama y me dice, necesito que vengas a trabajar otros días, y yo así, yo ya le dije que no, adiós. Y yo así como, no, no puedo. Y justo fue como en este periodo de vacaciones, y dije, por estas vacaciones de verano no voy a poder, solo hasta los sábados y hasta marzo, porque en marzo voy a dejar de trabajar, porque también empiezan actividades de jóvenes los sábados. Entonces todo empezó a tomar orden, porque también Dios está haciendo un orden de manera personal en mi vida, pero todo empezó como a calzar. Si yo no me hubiera hecho la pregunta previamente, hubiera cambiado mi manera de moverme en este ámbito laboral. Entonces, en eso igual fue rendir porque igual son horas que uno trabaja, pero también dinero que en algún momento me ayudó, que no va a estar, pero sé que Dios sabe, Dios sabe por qué igual está poniéndolo desde antes, porque Él conoce el final desde el principio. Pero creo que eso, en esto tuve que igual rendirlo, mi trabajo. Súper, súper. Muchas gracias, Cata. ¿Elisa? Sí, bueno, lo mío tiene que ver con mi salud, ¿ya? El año pasado estuve bien enferma, muy enferma, mis rodillas, yo casi no podía caminar. Incluso pedí oración, le pedí a la pastora que orara por mí porque yo había días que no me podía levantar del dolor a la rodilla. Y bueno, la pastora oró por mí y ella me dijo, Dios te va a sanar, Dios te va a sanar, me decía. Y bueno, para mí eso sí, Señor, tú me vas a sanar. Pero en ese sanar yo tuve que tomar decisiones. Y una decisión súper difícil, imagínate, yo tengo 61 años de haberme comido todas las tortas, pasteles y pan que quise en la vida. Entonces mi decisión tuve que abandonar la harina y el azúcar en todas sus formas, lo que es papa, fideo, arroz, todo, y empezar a comer, estoy con una dieta cetogénica. Y por primera vez en mi vida, yo a la semana yo me pude levantar y se me quitaron los dolores de rodilla, se me desinflamaron y fue tremendo. Entonces, claro, había una sanidad de parte del Señor, pero había algo que yo tenía que rendir, algo que yo también tenía que hacer y era usar el dominio propio, que era algo que yo nunca lo usaba para mi alimentación, jamás. Entonces, para mí eso fue fuerte, fue casi al final de año, de hecho yo tengo que haber bajado unos 8 kilos hasta ahora, pero ha sido bueno mientras, bueno, y eso es rendir, ¿por qué? Porque mientras todos comen, yo les preparo a todos comida normal, yo tengo que hacerme mi comida especial. Y eso yo no me lo podría haber imaginado nunca porque yo era súper desordenada con mi alimentación. Entonces tuve que tomar esa decisión y bueno, de hecho en diciembre sí me alejé un poquito, pero estos primeros días de enero vuelvo de nuevo a lo mío, a comer como a mí me hace bien, me baja los niveles de insulina, mi colesterol está súper bien, mi tiroides, porque tenía todas esas cosas, están todo ahora regulado, pero también tuve que rendir mi voluntad a poder cuidarme también en lo físico, porque yo decía, Señor, imagínate, me siento como una vieja de 80, perdonando, no sé si hay alguien de 80, disculpen, pero si tuviera como 100 años, y yo digo, Señor, ¿cómo te voy a servir así? O sea, ya ahora ya nada, yo ahora me acuesto, me pongo a tejer y me muero porque me sentía pésimo. Pero como digo, el Señor me dijo que me iba a sanar, pero también tuve que tomar una decisión para que eso pasara. Así que eso quería comentarles con respecto a mi salud. Muchas gracias, Elisa. Y me encanta que los ejemplos que cada uno de ustedes dio aborda un montón de temas muy diversos, muy distintos los unos de los otros. Y eso nos demuestra una vez más que cuando hablamos de rendición, no se trata de
solo una acción espiritual que nosotros hacemos de repente o una oración en específica, sino que tiene todo que ver con decisiones que vamos tomando y que vamos caminando porque así lo hemos decidido. Ahora, nosotros como cristianos debiésemos tomar decisiones en pos de lo que Dios nos muestra o lo que Dios nos dice. Y es súper interesante como en Josué 27:15 se nos dice explícitamente, esto en el contexto de Josué llevando a cabo toda una estrategia militar para conquistar la tierra prometida, y tiene adelante de sí a todo el pueblo de Israel y les dice al pueblo, ustedes si obedecen a Dios van a tener todos estos beneficios, si no obedecen a Dios van a tener todas estas consecuencias negativas, y les dice abiertamente, si ustedes no quieren servir al Señor, elijan hoy a quién van a servir. Y es súper interesante como Josué les dice que deben elegir a quién van a servir, no les dice si es que van a servir o no. Y aquí aparece una frase que se dice bastante y que es bastante común en el mundo cristiano, porque aquí lo que hace Josué es decirle a todas las personas, lo que hace es darle la opción y les dice, por mi parte, mi familia y yo, o mi casa y yo, vamos a servir al Señor. Entonces, estas decisiones que nosotros hemos conversado, que hemos dicho respecto de la rendición, al ser nosotros cristianos, están vinculadas directamente con lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas y qué es lo que nosotros estamos dispuestos a hacer para seguir a Dios. Ahora, si nosotros seguimos revisando en la Escritura, nos vamos a dar cuenta que existen muchos momentos en los que se habla de rendición, pero me quise quedar con este pasaje de Filipenses, y que es posterior a Jesús, que aquí Pablo nos está mostrando y nos está enseñando algunos principios de vida cristiana, y él dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aquí yo destaqué algunas partes esenciales, y la primera parte esencial es que Dios mismo no estimó su propia condición, sino que se despoja de sí mismo, o sea, renuncia, o sea, rinde su vida, rinde su estatus, rinde su naturaleza divina para alcanzar otra condición distinta. Y luego quise destacar esta otra parte final cuando dice haciéndose obediente hasta la muerte. ¿Y por qué lo quise destacar? Porque cuando nosotros hablamos de vida cristiana, es imposible no recordar las palabras de Jesús que están aquí en la diapositiva. Dice en Mateo 16, 24 y 25, que Jesús le estuvo hablando a sus discípulos y a varios discípulos en realidad, y les dice, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz y seguirme. Si tratas de aferrarte a la vida, la perderás, pero si entregas tu vida por mi causa, la salvarás. Entonces, ¿a qué conclusiones quiero llegar con todo este análisis de versículos? Que nuestra vida cristiana está marcada por las decisiones, pero no solo nuestra vida cristiana, sino que nuestra vida cotidiana está marcada por decisiones. Y que estas decisiones van a ser un fiel reflejo de a qué es lo que yo, o a quién es que yo estoy sirviendo. Si estoy sirviendo a Dios, como se espera de un grupo de personas cristianas, o si me estoy sirviendo a mí mismo, o si estoy sirviendo a mi pareja, si estoy sirviendo a mis hijos, si estoy sirviendo a mis padres, si estoy siguiendo a un ídolo que construí en mi corazón, que puede ser cualquier cosa, desde un espíritu hasta una relación sentimental.
pasando por incluso hasta la Biblia puedo idolatrar. Entonces, estas decisiones que nosotros vamos tomando van a reflejar en primera instancia a quién yo estoy sirviendo en mi vida cotidiana. Por otra parte, se espera que un grupo de cristianos, como decía aquí en Filipenses, tome esta actitud, esta decisión, o las decisiones de cosa rendir y cuándo rendir, de la manera en la que Jesús lo hace, y que es no estimando el beneficio propio, sino que el beneficio que adquirimos cuando seguimos a Jesús. Y este beneficio que obtenemos, en realidad, tiene que ver con la obediencia a Jesús y con la obediencia a Dios. ¿Y cuál es esta obediencia que el Señor nos pide? La verdad de las cosas es que es súper sencillo, pero al mismo tiempo es súper complejo, porque dice aquí Mateo 16, cada uno debe abandonar su propia manera de vivir, tomar su propia cruz, que es individual, que es distinta mi cruz de la del griego, que es distinta mi cruz o mi manera de vivir que la de la Lorenita, o que la de Claudia, o la de Amanda, o la de Evita, o la de cualquiera de ustedes que está acá. Y avanzar en este seguir a Jesús, que es nuestro camino común. Como les iba diciendo, entonces, cuando nosotros hablamos de rendición, quiero que recuerden siempre entonces que no se trata solo de una disciplina espiritual que va a llevarme al crecimiento espiritual, sino que además es una disciplina que nos lleva al cumplimiento del propósito de Dios para nuestra vida. Y como ya bien sabemos cada uno de nosotros, el propósito de Dios para nuestras vidas puede ser considerado desde un propósito colectivo, a nivel de iglesia local, a nivel de iglesia mundial, a nivel de congregación específica. Por ejemplo, nosotros en La Viña tenemos un llamado y un propósito específico en Puerto Montt para servir en un área específica, pero también hay un cumplimiento de un propósito individual y personal, y que está vinculado, por supuesto, a nuestros dones y talentos, está vinculado también a las decisiones que yo he tomado a lo largo de mi vida, y también está vinculado con la voz de Dios, que es directiva para cada uno de nosotros. Entonces, cuando hablamos de rendirse y cuando hablamos de renunciar, estamos hablando todo el rato sobre someter nuestra voluntad al señorío de Cristo. Y no solo al señorío de Cristo, sino que a los principios eternos del reino de Dios. Y aquí quiero ser súper enfático y quiero dejar súper marcado en la presentación que son ambos conceptos, tanto el señorío de Cristo en mi vida como los principios eternos del reino de los cielos, complementarios. Yo no puedo vivir los principios eternos del reino al 100% si es que no reconozco el señorío de Jesús como el Cristo, como el Salvador, como el Señor. De la misma manera en la que es imposible entender o es imposible aplicar y decir que yo someto mi voluntad al señorío de Cristo sin vivir los principios eternos del reino de los cielos o del reino de Dios. ¿Y cuáles son estos principios eternos? Lo que sabemos del perdón, lo que sabemos de la renuncia, lo que sabemos de dar la milla extra, lo que sabemos sobre la generosidad, lo que sabemos sobre incluso diezmos y ofrendas, lo que sabemos sobre predicar el evangelio, lo que sabemos de crecer en el conocimiento de Dios, lo que sabemos sobre disciplinas espirituales, todo lo que sabemos respecto de lo que Dios quiere para mi vida hoy día.
Y la verdad de las cosas es que puede ser un poco abrumante toda esta información, puede ser un poco abrumante el saber que mi vida debe ser un reflejo de Dios o del amor de Dios reflejado en mi propio encuentro, pero la verdad de las cosas es que, como bien decía la diapositiva hace unos minutos atrás, cada uno de nosotros tiene una manera de vivir distinta, cada uno de nosotros tiene una cruz en particular y cada uno de nosotros tiene un llamamiento específico. Entonces, cuando Jesús nos dice, ven y sígueme, la verdad de las cosas es que el camino que vamos a recorrer cada uno de nosotros es súper particular y es súper individual. Y a veces, o me pasó a mí al menos en algún momento, que esperaba que todo el mundo estuviese caminando en el mismo camino que yo voy recorriendo, pero la verdad de las cosas es que no es así. No necesariamente todos estamos llamados a hacer lo mismo. De hecho, ninguno de nosotros está llamado a hacer exactamente lo mismo que otro. Nuestros llamados son complementarios, nuestros llamados van a generar el crecimiento del reino en la tierra. Sin embargo, cada uno de nosotros tiene un llamado específico, como ya les decía. Me pasé de Entonces, renunciar, insisto, tiene todo que ver con someter nuestra voluntad al señorío de Cristo, tiene todo que ver con el cumplimiento de los principios del reino de los cielos, pero también tiene todo que ver con el cumplimiento del propósito de Dios para nuestras vidas. Y como decía una de mis apóstoles favoritos, que es Heidi Baker, cuando nosotros rendimos nuestra vida y entregamos todo nuestro ser, no ocurre lo que debiese ocurrir debido a la lógica. La lógica dice que si yo me rindo, si yo renuncio a mí mismo, si yo dejo de ser quien soy, voy a terminar siendo alguien completamente distinto y voy a ser literalmente alguien que no soy. Pero cuando nosotros rendimos nuestra vida al Señor, cuando nosotros renunciamos a cosas o rendimos nuestras vidas para el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida, ocurre todo lo contrario. Lo que ocurre es que yo me transformo en ese que fui diseñado para ser desde el principio. Hace algunos cursos atrás, no sé si fue en el inductivo pasado o en el de cultura del reino pasado, yo les decía que la Biblia nos muestra que hoy día estamos sentados a la diestra de Jesús en lugares celestiales y que por lo tanto estamos en esta casi en este multiverso donde yo estoy hoy día aquí sentado frente al computador, pero al mismo tiempo estoy también en los lugares celestiales. Y ese que está en los lugares celestiales ya fue perfeccionado, pero este que está aquí hablando hoy día no ha sido perfeccionado al 100%. Entonces nos estamos transformando en esta persona que nosotros ya somos, porque la Biblia nos dice y nos enseña que el Padre nos ve a través de los ojos de Jesús, pero nos ve completos, nos ve sin fallas, sin manchas, nos ve santos. Y por eso es que la Biblia declara y nos dice y nos llama a cada uno de nosotros santos, nos llama hijos de Dios, a pesar de que a veces no nos sentimos hijos de Dios, a pesar de que a veces no nos comportamos como seres santos, a pesar de que a veces no obramos en justicia, pero aún así Dios dice sobre nosotros que somos justos. Ahora, ¿qué motivos tenemos y que hace que seamos capaces o que seamos incapaces de rendir nuestras vidas o de rendir algo que el Señor esté pidiendo? Lo primero y principal son las heridas de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque las heridas que yo tengo en mi corazón gritan atención. Las heridas que están en mi corazón y que fueron productos de vivencias de trauma, vivencias de necesidad o incluso pequeños momentos insignificantes. Estas heridas del corazón que tienen que ver con cómo yo he vivido mi vida, cómo las personas que estaban a mi cargo fueron o no fueron
o no cumplieron con lo que debían hacer, o sí cumplieron, o cumplieron en exceso. Todas estas heridas de nuestro corazón lo que hacen, es mostrarnos y reclamarnos el derecho a ser reconocidas y saciadas. Por ejemplo, si en algún momento yo sentí rechazo en mi infancia y sufrí bullying, por ejemplo, mi derecho a ser saciado con amor va a gritar todo el rato, oye, estoy aquí. Va a gritar todo el tiempo, oye, estoy aquí, pónganme atención. Y voy a buscar instancias en las que voy a terminar llamando la atención. Y no porque en mi corazón sea malo, sino que porque es la forma en la que fui criado y en esa forma aprendí a relacionarme. Entonces, el primer motivo que nos impide el rendir nuestra vida, son las heridas del corazón. El segundo motivo, me pasé, es el orgullo. ¿Por qué el orgullo? Porque a veces nosotros no queremos reconocer o no queremos ver algunas cosas que nos ocurren o que estamos experimentando, porque no queremos sentirnos. Esto está súper vinculado con las heridas del corazón, porque el orgullo ataca exactamente nuestra identidad, ataca nuestro deseo de tener la razón, o nuestra necesidad compulsiva a veces de ser admirados. En el original, orgullo se escribe hiperónicos, y esto significa herida infectada que produce muerte por envenenamiento. Por ejemplo, tal vez necesitamos rendir el orgullo y necesitamos perdonar a alguien, o perdonarnos a nosotros mismos, o incluso perdonar a Dios, a pesar de que en realidad Dios no ha hecho nada para lastimarnos, y a pesar de eso, en nuestro corazón tenemos esta mancha de orgullo que nos dice, no, Dios es el culpable. Y lo que nos impide perdonar va a ser el orgullo, va a ser esta necesidad de que nuestra herida sea saciada, con nuestro deseo de venganza, tal vez. Y un tercer motivo, a pesar de que aquí dice dos, es la sobreexaltación a la lógica y a la razón. ¿Por qué? Porque si nosotros lo pensamos fríamente, por ejemplo, en mi caso personal, no tiene ninguna lógica racional el que yo haya renunciado a mi trabajo y haya decidido dedicar varios meses de mi vida a entrenarme en misiones, en donde tenía un trabajo seguro, en un lugar en donde me querían, en un lugar en donde era y soy eficiente, en un lugar en donde era reconocido, un lugar en donde me gustaba estar, además participando en una iglesia a la que amo, para venir a este lugar y, no sé, estar aquí 24 horas, los 7 días de la semana, renunciando a mi derecho de tener, no sé, un tiempo libre para mí, porque tengo que ajustar mis horarios al horario de la escuela, atender a estudiantes que vienen a conocer de Dios, y que, insisto, bajo la lógica racional humana, no tiene ningún sentido. Y todo esto porque hemos decidido rendirnos. Ahora, quiero terminar preguntándoles, y no es necesario que me respondan, ¿qué es lo que creen ustedes que Dios les está pidiendo hacer hoy, para este año? Tal vez las decisiones que yo tomé en el 2017 fueron muy buenas decisiones, y lo que estoy rindiendo hoy día no es tan molesto, o no es tan complicado, porque de cierta manera he aprendido qué es lo que más me conviene hacer.
la intención de esta clase, en realidad, o de esta sesión, es que seamos conscientes de qué es eso que Dios me está pidiendo que le entregue, para que tomemos las decisiones correctas, en el momento correcto. Nosotros, por lo general, hacemos en el mes de enero o en diciembre planes para el año que viene. Y tal vez un buen plan para el 2022 sea rendir lo más pronto posible aquello que Dios me está pidiendo que rinda. Y si Dios no me está pidiendo rendir nada, ser conscientes de que tal vez estoy en un momento justo previo a rendir algo grande. O incluso si es que estoy sintiendo que no debo rendir nada hoy día, de ser consciente de qué cosas yo ya rendí y que tal vez las rendí de manera súper inconsciente porque es lo que me conviene hacer. Por ejemplo, aquellos que son papás, imagino que han tenido que rendir muchas veces tiempo para estar con ellos, para generar recursos que van al final del año o al final de algún tiempo específico, va a generar una satisfacción mejor o mayor en sus hijos. O tal vez al revés, tal vez han decidido rendir su vida profesional para cuidar de mejor manera a sus hijos. O como dice Paulita en el chat, ella rinde su sueño todas las noches por amor a sus pequeños. Entonces, insisto, la intención de esta presentación el día de hoy tiene que ver con este reconocimiento de qué es lo que estoy rindiendo y por qué estoy rindiendo lo que estoy rindiendo, y también saber que cuando rindo algo, no necesariamente tiene que ser algo grande, no necesariamente es algo que me va a costar hacer, sino que en realidad es una decisión que el Señor me está pidiendo hacer porque quiere llevarme a un nivel distinto, a un nivel superior, a un nivel de plenitud más plena, valga la redundancia. No sé, tal vez debo rendir el dolor de la muerte de algún familiar. Tal vez debo rendir la satisfacción de un vicio que debo dejar. Tal vez debo rendir, no sé, incluso hasta las preocupaciones. Yo recuerdo que el año pasado, en el segundo semestre, me tocó rendir mi preocupación por mi situación laboral. Dios abrió en toda esta decisión de venirme a hacer las escuelas acá en Jucún, a mediados de año, Dios movió a unos amigos muy queridos a invertir en un departamento. Y la verdad de las cosas es que fue súper de Dios el momento, porque si yo no iba a trabajar, un departamento que pueda pagarse solo y que además pueda darme a mí recursos financieros para despreocuparme del área financiera sin tener trabajo, era una inversión que de todas maneras iba a rendir sus frutos. Y lo que sucedió es que Dios empezó a trabajar conmigo esta idea de invertir en un departamento, en un lugar de bastante prestigio en Puerto Montt. Estaba comprando un departamento con cifras que en mi mente incluso hoy día soy incapaz de dimensionar. Y eso fue quebrando todo un pensamiento de pobreza que yo tenía arraigado en mi corazón. El Señor empezó a tratar toda esta área del valor, de sentirme merecedor de tener algo
valioso a nivel económico y que podía alcanzar esas cifras estratosféricas, y en el momento en el que Dios me llevó hasta este proceso, me di cuenta que sí podía alcanzar, que sí era merecedor de un lugar así de bonito y así de costoso, pero eso comenzó a generar un poco de inestabilidad emocional y de intranquilidad. Y fui a consejería y uno de mis consejeros me dijo que la bendición del Señor no trae consigo pesar, que es parte de uno de los proverbios. Y me instó a orar para saber si es que comprar el departamento venía 100% de la mano de lo que Dios quería para mi vida hoy, en este tiempo, y si las escuelas que yo estaba queriendo hacer fuera, también estaban dentro de sus ideas para mí en este tiempo. Respecto de hacer las escuelas, yo tengo la certeza al 100% de que es Dios moviéndome porque es lo que Él quiere para mi vida hoy día. Y me di cuenta que comprar el departamento, si bien era parte del plan de Dios para mi vida, no era parte del plan para mi vida en este momento. Lo que sí era parte del plan de Dios para mi vida en ese momento era el quebrar toda esta mentalidad de pobreza que yo tenía y que no se había manifestado antes porque no me había visto en una situación parecida. Y lo que hice finalmente fue optar por no comprar nada y venirme primero acá a Pichilemu y después irme a donde Dios quiera mandarme. Y hoy día tengo planes con Dios hasta el 31 de agosto, y luego el 31 de agosto no sé qué va a pasar con mi vida porque Dios no me ha dicho nada todavía. Pero tengo esta libertad de decir, ¿sabes qué? Aunque no tenga estabilidad económica al día de hoy, a pesar de que no compré y no hice esta inversión grande que podría haber salvado toda mi humanidad a nivel de preocupación de estabilidad financiera, aún así yo sé que Dios provee y no puedo experimentar la provisión del Señor sin pasar por necesidad. De la misma manera en la que no puedo experimentar la sanidad de Dios si es que no tengo nada que sanar. No puedo experimentar ninguna de las características de Dios sin experimentar lo opuesto. Entonces, en todo este proceso que les estoy contando, yo debí primero renunciar a estas ideas de pobreza que estaban en mi cabeza y en mi corazón, para abrazar esta idea de bendición y de prosperidad en todas las áreas de mi vida, solo para volver a renunciar a esta inversión que podría haber salvado mi estabilidad financiera. Que si bien sigo teniendo estabilidad financiera gracias a Dios, podría haber solucionado mi futuro. Y la decisión de no invertir finalmente ocurrió después de una prédica que hizo el Rodo, me acuerdo, un miércoles, y él hizo una pregunta, o le hacía una pregunta a Dios respecto de qué cosa era lo que él le iba a dejar como herencia a sus hijos. Y creo que Dios también nos está preguntando eso a nosotros hoy día. ¿Qué es lo que nosotros queremos dejar como herencia a nuestros hijos, o a nuestros nietos, o a nuestras generaciones que vienen después de nosotros? Y yo pensé en ese momento cuando estaba ahí y lloré mucho, me acuerdo, y dije, ¿de verdad quiero dejarle un departamento a mis hijos y a mis nietos? Solo un departamento que, claro, podría ser muy bonito y puede traer de mucha bendición, pero viene un terremoto, Dios no quiera, pero viene un terremoto y el departamento se va abajo. Y ahí fue la herencia. Versus impactar la vida de personas que van a ser impactadas por causa de mi decisión de rendir mi vida, de entrenarme en el Ministerio de Consejería y de construir herencia en el cielo, que no se va a perder nunca. Sí, los puse en la balanza y fue como, no tengo ni siquiera que preocuparme por decidir.
Entonces, les cuento todo esto y me quedan solo 2 minutos para hacer esta invitación final de qué es lo que Dios te está invitando a rendir hoy día y que va a construir eternidad hoy día. ¿Qué es lo que Dios te está invitando a rendir y qué va a ser de beneficio para tus generaciones, para tus hijos, para tus nietos, para tus hermanos, para tus sobrinos, para todas las personas que están a tu alrededor? Y yo no creo que Dios nos quiera pobres, yo no creo que Dios nos quiera casi como un mendigo que necesita como depender de otras personas como en todo, sino que nos quiere pleno. Y por eso quiero insistir en esta idea de que cada uno de nuestros caminos es súper distinto, cada uno de nuestros llamados personales son súper distintos, pero que en esta individualidad responde también a un propósito y a un plan colectivo. Colectivo como familia, colectivo como iglesia local, la Viña Puerto Montt, para quienes somos de la Viña, colectivo como iglesia local a nivel de ciudad, como lo que pasó con el fin de semana pasado con Reino en la Plaza, y que se conecta también con lo que ocurrió ese mismo sábado a nivel nacional con todos los equipos de adoración simultánea, con el propósito colectivo que tenemos como nación, y los propósitos colectivos que tenemos como hijos de Dios a nivel general. Así que eso es rendición. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Y no sé si Adrianita tiene el formulario, no sé si alguien quiere decir algo, quiere compartir algo. Nos quedan todavía 30 minutos para conversar. Si alguien quiere dar algún testimonio, lo puede hacer. Si alguien quiere solo reflexionar sobre algo de lo que dije, también lo puede hacer. El micrófono es todo suyo. Yo voy a hablar. Hola, no puedo conectar mucho la cámara porque como vivo en zona rural se me cae, se me queda pegado el internet, así que, pero más que nada me llegó mucho la parte de rendir. Y yo creo que estoy rindiendo o estoy pasando un momento de alimentación de fe, así le digo yo. En nutrirme, en aprender cada vez más su palabra, como yo llevo mucho menos tiempo que algunos, es como que tengo que ponerme al día. Entonces, estoy leyendo más la Biblia, estoy estudiando más y, y mi meta es saber bien y de a poco lo que voy aprendiendo se lo voy transmitiendo a mis hijos. Entonces, igual eso lo he encontrado como muy notable porque he notado cambios en mí, cambios en la familia y todo eso. Entonces, realmente me ha servido mucho, aparte de escuchar las clases y de todo lo que aprendí anteriormente en los otros discipulados y en lo que estoy leyendo de forma independiente en la Biblia, te hace cambiar mucho y me ha hecho lograr muchas cosas también a través de la fe. Eso era lo que me quería compartir. Súper, súper, muchas gracias, Bebita. ¿Alguien más puede abrir directamente su micrófono sin necesidad de levantar la mano porque además no se ve? No puedo verlo. Dale nomás, Janet. Hola, buenas tardes a todos. Mira, yo me quiero sumar aquí a la... Es súper importante. Es súper importante el que ustedes estén aquí hoy día porque lo que está mostrando es que han rendido una parte que no va a volver hacia ustedes y que es su tiempo. El tiempo que están utilizando para los estudios bíblicos, ya sea con nosotros o en su caso personal, como nos contaba Janet, en su estudio personal,
es un tiempo que no va a regresar de ninguna manera. Por lo tanto, están rindiendo algo que, insisto, no va a volver, y lo están invirtiendo en conocer más de la palabra, de conocer más del carácter del Señor, y eso tiene un impacto positivo en nuestra vida personal, pero también en las personas que están a nuestro alrededor. Así que muchas gracias, Janet, por comentarnos lo que nos comentaste. Elisa tiene la mano levantada. Sí, bueno, la verdad el tema es bastante profundo porque, bueno, los hermanos que hablaban antes son hermanos nuevitos, ellos dicen están aprendiendo cómo rendir, pero también es un desafío para quienes llevamos tantos años que conocemos al Señor y tenemos como una trayectoria evangélica, porque siempre tendemos a acomodarnos. Tenemos una cultura evangélica, ¿cierto? Entramos en un mover, pero de la iglesia, de cómo se hacen las cosas, pero en realidad siempre Dios nos llama a salir de nuestro, ¿cómo se dice? De nuestro lugar de confort, para ir avanzando y creciendo y manifestando más a Cristo. Cuando tú tocabas el tema y decías que el Señor nos ve como nos ve en el final, ¿ya? Y nosotros debemos ser transformados hasta ese final, que es Cristo mismo en nosotros, que ese es el propósito, ¿cierto? De que nosotros seamos como Cristo. Entonces, es un desafío permanente, a veces se nos olvida. A mí, uno lleva tantos años como cristiano y se olvida que en realidad esto es una renuncia diaria a muchas cosas. Nos vamos acostumbrando a esta, ¿cómo se puede decir? Apariencia que tenemos frente a los demás. No sé si es apariencia, pero tenemos una forma en que los demás nos miran como, oye, el hermano tanto, la hermana tanta, tanto, o qué lindo habla, todo. Y uno se va conformando muchas cosas, pero en realidad Dios siempre nos está llamando a renunciar, siempre nos está llamando a ser transformados. Todo el tiempo, a veces yo pienso que las cosas están bien y el Señor me dice, no, no es para allá, es para acá. Es como, es algo bien, bien, bien profundo lo que tú estás compartiendo. En realidad es algo para estar orando en este tiempo y realmente decirle al Señor, ven con mayor profundidad en mi alma, ven con mayor profundidad, revélame aún más esto que compartimos, que sea mayor, más y más revelado en nuestro espíritu, porque realmente necesitamos eso, necesitamos dejar de ser tan protocolares también. Nosotros en Chile como iglesia somos muy protocolares. Todo es si él lo dice, si no lo dice, lo hago, no lo hago. Como que guardamos mucho las proporciones, pero en realidad Dios nos está llamando a ser transformados y a ser esas personas que transforman ambientes, que transforman lugares, eh, que transforman personas. Pero no sé si me enredo mucho, de repente yo me emociono harto y me cuesta mucho expresarme, pero en el fondo eso es. Yo creo que esto es mucho más profundo de lo que se ve. Y es un motivo de oración y de que el Espíritu Santo venga a escudriñarnos realmente para poder ir rindiéndonos y ir cada vez manifestando más de Cristo, que en el fondo es lo que la gente anhela. Lo que la gente está esperando es ver a Cristo. Nosotros queremos ver a Cristo en nuestras oraciones, en nuestro clamor. Queremos verlo, Señor. Yo quiero verte más, quiero conocerte más. Y es también lo que la creación misma está anhelando. No es la manifestación gloriosa de los hijos de Dios, pero tiene que ver, como dices tú, con renuncia. Y esto es mucho más profundo aún. Eso es una reflexión, una mínima a lo que tú nos has compartido, que ha sido tremendo. Gracias, Alex. Muchas gracias, Elisa, a ti. No sé si alguien más quiere compartir algo. Insisto, no puedo verlo aquí desde el compu. Yo quiero compartir algo. Dale nomás. Ya. Yo realmente pensaba que el tema iba a estar orientado en otra cosa. Nunca pensé que era en rendirse, literal la palabra rendirse. Y cuando comenzó con el significado y todo como lo básico, yo así como, ok. Y justo estoy leyendo un libro que se llama A veces se gana, a veces se aprende. Porque soy una persona que se acostumbró a lo sociocultural, que ahora es el perder, que ahora si uno se rinde es pierde, entonces lo ve como algo malo. Y me cuesta mucho enfrentar
el error en mi vida. Entonces, el perdonarme, a veces sigo adelante, pero voy casi con el cartel de lo hiciste mal, entonces no lo olvides nunca. Soy casi mi propia juez, y Dios me ha confrontado y me ha enseñado también a soltarlo y a perdonarme. Entonces, cuando dabas el significado y dabas varias significancias a esta palabra, como que lo ibas ibas componiendo la palabra con diferentes conceptos, me acordaba mucho del libro y decía, claro, todo tiene sentido. Entonces es ver esto desde otra perspectiva, por lo menos a mí es como ver que el rendirse también no es algo malo, sino que es una forma de dejar a Dios obrar en mi vida y dejar de lado este concepto, por lo menos este concepto de rendirse es malo, ya con lo básico. Por lo menos para mí es ir a lo básico y decir, ok, esto no está mal, es algo parte de. A veces se gana y a veces se aprende. Entonces lo encontré súper bueno, súper bueno. Sí, una cosa más solo para añadir, Catita, y que tiene que ver con que es bueno que rendirse va a ser para mi bien, no para lo malo. Porque incluso cuando yo pierdo una discusión, estoy ganando sabiduría respecto de cómo abordar próximas situaciones, o incluso decido ganar una relación perdiendo. Había un programa hace un tiempo atrás, que esto es súper random, pero me acordé recién, que se llamaba Perder para Ganar. Y era una competencia de personas que tenían obesidad mórbida y que los ponían a todos a competir, y el que perdía más peso ganaba. Y la verdad de las cosas es que es así, pues. Nosotros vamos acumulando un montón de cosas, un montón de experiencias que nos van cargando y que necesitamos necesitamos ir perdiendo estas cosas, todas estas heridas, para alcanzar un propósito mayor y que va a ser bueno y que me va a traer bendición y que va a ser de buen provecho para mí, porque Dios así lo estableció. Adrianita. Sí, mira, solamente enfatizar en lo que decía la Catita igual, el hecho de que nosotros toquemos estos temas que muchas veces se ven como tan triviales o como tan sabidos. Y realmente muchas veces nosotros nos guiamos por el concepto general, pero cuando vemos la forma real, como Dios nos muestra los conceptos, como Él quiere que los vea, como Él siempre los implantó, ¿cierto? Cambia nuestra perspectiva y cambia nuestra forma de ver las situaciones en las que yo estoy viviendo, en la que cada uno de nosotros estamos viviendo, y nos da otro panorama de lo que yo estoy pasando. Entonces, ese panorama me permite ver con mejor claridad la solución que Dios me está dando y que me la ha dado siempre. Y que muchas veces nosotros, por nuestro orgullo y nuestro optimismo, nuestra ceguedad de creer que sabemos para dónde va la micro, no lo dejamos actuar. Entonces, el hecho también de que rendirse a Dios no es simplemente tirarse de rodilla o de guata, que yo no digo que está mal, pero sí tiene un concepto más allá, más profundo. Es algo que nace desde el corazón de Dios para nosotros. El mismo hecho que el concepto que dijiste tú, el rendirse, es como devolverle al dueño sus cosas. O sea, es devolvernos a Dios y somos de Dios. Entonces es como a mí acordarme y decir, oye, ríndete porque tú vienes de mí, o sea, vuelve a mí. Y cuando nosotros podemos volver a Él, podemos ver nuestra situación como un libro abierto, como hasta el momento nunca lo pudimos haber visto. En el momento en que yo me rindo literalmente como un niño se rinde en los brazos de su madre cuando llora ya que no da más de una situación, y nosotros hacemos lo mismo con nuestro Padre Dios. En ese momento a nosotros se nos abre la mente, el corazón, y el Espíritu Santo habla a gritos y nos muestra realmente cuál es el camino, y que siempre lo tuvimos al frente. Entonces, por eso encuentro que todos estos temas que a veces parecen como muy triviales o como muy conocidos, es bueno profundizarlos. Es bueno sacar el más allá, ¿qué hay más allá de esa palabra? ¿Cuál es el significado de esa palabra que va a tener para cada una de nuestras vidas, que van a ser totalmente distintas? Lo que significa rendirme para mí, lo que a mí me mueve rendirme, lo que le mueve a los demás.
Entonces es una concordancia, rendirse a Dios, que es realmente maravilloso. Sí, y como no podemos dejar de hacerle propaganda de Chosen, los elegidos, el primer capítulo, el episodio 1, aparece María Magdalena y Jesús solo aparece al final del episodio. Y Jesús recita Isaías 43:1, que me encanta y que lo voy a leer, dice: pero ahora sí dice el Señor, el que te creó Jacob, el que te amó Israel, no temas. Yo te he redimido, te he llamado por tu nombre, tú eres mío. Y me hace tanto sentido con lo que dice Adrianita, somos del Señor. Y, y me encanta, y esta ha sido una de mis banderas, un versículo bandera para mi vida estos últimos meses, porque Dios me ha dicho de muchas maneras, de todas las maneras había y por haber: Alex, tú eres mío, te he llamado por tu nombre. Y sí, somos del Señor. Y aleluya por eso. Nikos. Y cerramos con Nikos. Déjame unmutarme. No, profundo. Primero te quiero dar las gracias, Alex, una vez más, porque realmente son palabras que vienen del Señor. Y yo me imagino que ahora está en un ambiente donde está todo más concentrado. El Espíritu Santo está como más te molesta. Yo creo que la clase de hoy día es una confrontación igual para cada uno de nosotros. Para saber qué es eso que tenemos que rendir. Porque todos los días uno tiene que rendirse. Nosotros tenemos nuestro ejemplo, o sea, si nosotros amamos a Jesús, es que es el mayor redentor de todos. Él dio su vida para nosotros. Él se hizo humano, sufrió, lo clavaron en la cruz para nosotros, o sea, y se devolvió al final al Señor. Y nosotros tenemos ese ejemplo. Ahora, tú hablaste algo de lógica, y ese tema de los gringos, esa cultura gringa que el primero es todo y el segundo no es nada, ha pasado como en el mundo que uno tiene que ganar y los otros pierden solamente. No hay nada que ganar aquí, pero yo siempre digo que el mundo está al revés. Entonces tú me dices, sí, la lógica de voy a tener un departamento o voy a estar al lado de Dios, o sea, estudiando a Dios y estar con su Espíritu Santo. Para mí lo lógico es eso, estar con Dios, no el departamento. Sin embargo, nosotros estamos tan envenenados y nos han pasado tantas cosas que lo único que vemos es el departamento que vamos a dejar a nuestros hijos y todo eso. Y no veamos lo lógico, que lo lógico no es eso, lo lógico es estar con nuestro Padre Espiritual, porque al final lo que nos va a quedar son las cosas que hacemos en el reino, o sea, que estamos construyendo en el reino. Que aquí no queda nada. Nada salvo la herencia espiritual que vamos a dejar a nuestros queridos, a nuestros hijos, a nuestra persona que están alrededor de nosotros. Y como tú dices, viene un terremoto o un tsunami y no queda nada. Nada. Eso. No sé Sí, si alguien solo el quiere Eterno decir queda. algo. No, yo creo que ya estamos. Vamos a orar para cerrar. Y vamos a aprovechar que en la reunión anterior no tuvimos administración, así que vamos a orar. Les recomiendo que si quieren estar orando al respecto, escuchen una canción que se llama Conmigo, de Maverick City en español.
voy a escribir en el chat.